¿Tienes un hobby? ¿Tienes tiempo libre? ¿Podrías monetizar este tiempo en el que haces lo que más te gusta? La respuesta es sí. En esto consisten los side projects. Mientras haces algo que te gusta, tienes la oportunidad de ganarte un dinero extra, tan solo utilizando tu tiempo, tu conocimiento e internet. ¿Quieres saber cómo? Te lo explicamos aquí, en Webificando, el podcast de Side Projects con Robert Menetray y Abel Fernández. ¡Comenzamos! Hola Robert, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? A ver, ¿cuánto tiempo sin hablarnos, Del viernes, ¿no? Hoy es domingo, que sepa la gente que estamos grabando en un domingo. Y desde el viernes, ¿no? Que no hablamos. ¿Viernes fue? Pues sí, creo que fue viernes. Sí, creo que sí, que es cuando mejoré el internet. Hicimos una videollamada para probar. Y todo fue mal, básicamente. No, el viernes fue bien. Lo que fue mal fue el antes. Bueno, porque la conexión se corta. Es lo que tiene de grabar un podcast en remoto, a cada uno en un país distinto, con una conexión, digamos, que dependemos de las compañías de porquería que tenemos. Sí, bueno, Robert vive en Barcelona y yo vivo en Southampton. Entonces, pues estamos bastante lejos. Llevamos inviernos que 11 meses casi. Desde antes del COVID, básicamente. Sí. Desde enero que no voy por Barcelona y ese tiempo es de que vamos sin vernos físicamente, porque claro, nos vemos en remoto. Y bueno, hemos dicho, pues vamos a hacer un podcast juntos, ¿no? Sí, porque ya que hablamos casi cada semana, pues dijimos, ¿por qué no lo grabamos ya puestos? Sí, ya que aprendo mucho de Robert, he dicho, bueno, pues que otra gente pueda aprender también y que no me lo quede yo todo para mí. Entonces, bueno, decidimos hablar de side projects. De esto va a tratar el podcast de Webificando. En el opening ya lo dice, ya más o menos da unas pistas de qué es side projects, pero quizás estaría bien que explicáramos a la audiencia qué son los side projects y para qué nos pueden servir los side projects en un momento determinado de nuestra vida. Sí, a ver, la idea es usar los side projects nuestros, los que vamos a crear, bueno, los que ya hemos creado yo alguno y tú vas a crear un podcast, por ejemplo, y también crear otros side projects de webs, usarlos como hilos conductores para, bueno, explicar qué son side projects y cómo los montamos nosotros y que sirva de experiencia para otra gente. Ahora bien, ¿qué es un side project? Pues básicamente es cuando te aburres en casa, ya sea por COVID o no, te acaba interesando montar tus proyectos paralelos o proyectos personales. En el sentido de que los puedes querer monetizar o los tienes solo de hobby. Porque, como digo, la gente, sobre todo como tú y yo que somos medio programadores, sobre todo yo que metía más esta rama, pues que nos interesa testear o probar nuevas tecnologías, ver de qué somos capaces o, bueno, básicamente probar cosas nuevas. Y de aquí salen ideas varias que pueden ser monetizables o no. Y no hay mucho más. Yo cuando tengo una idea, se lo comento a Abel, y de aquí también salió la idea de, pues, creamos un podcast, donde esto lo hacemos un poco en vivo, y así también la gente ve cómo la cagamos o cómo no la cagamos, y coge ideas de esto. Bueno, hay que hacer un inciso o un disclaimer, que es que tú puedes monetizar tus side projects, pero eso no significa que vayas a ganar dinero. Es decir, tú a lo mejor necesitas acabar haciendo 25 cosas para que la número 25 te acabe sacando un rendimiento. Incluso, bueno, sé de mucha gente que ha empezado un side project, luego ha tenido éxito y se ha acabado dedicando exclusivamente a eso. Por ejemplo, gente que hizo un canal de YouTube como side project, en paralelo tenía su trabajo y luego iba grabando vídeos y al final se ha hecho youtuber, por ejemplo, o blogger, o podcaster, o gente que simplemente pues tenía un algoritmo de alguna cosa determinada, acabó haciendo un producto digital y mira, al final pues acabó creando una empresa alrededor de ese algoritmo. Entonces, pues... Pero esto no es todo el mundo. No, a ver, la mayoría de veces, bueno, casi siempre empiezas tú solo, porque como digo, te lo montas como hobby, por así llamarlo, y bueno, vas probando. Muchos, como dice Abel, no llegan a nada, o los abandonas porque te acabas cansando de ellos, o porque ves que no tienen futuro.
Y si lo montabas para monetizarlo, ves que no generan ingresos y que solo son pérdidas, ya sea para pagar un hosting o para pagar a alguien que te lo gestione, y al final los matas. Pero aquí sí que hay algunos pequeños casos que todos soñamos con que sea nuestro caso, que es montas algo por tu cuenta, no contratas a nadie, te lo montas tú solo en tus horas muertas. De por sí es un proyecto paralelo, significa que tú tienes un trabajo ya de normal que te ocupa la gran parte de tu tiempo, es un trabajo normal, o porque es freelance, como en mi caso, y trabajas la mayor parte del tiempo para otros clientes. Pero las pocas horas que te sobran te lo montas para, bueno, testear con cosas nuevas. Y claro, al final esto implica varias cosas. La primera, intentar que no te cueste demasiado dinero o que te salga o que te salga gratis. O sea, al final es, yo por ejemplo, que soy programador, no contrato ni diseñadores ni programadores, me lo hago yo todo. Y en el caso de un podcast de un youtuber, se va a grabar y editar él mismo, no va a contratar a nadie. Porque al final no quieres gastar dinero en un tercero, en una idea que, digamos, no te aporta ningún beneficio monetario en un inicio. Y si te lo puede aportar será a muy largo plazo, si es que te lo aporta. En cada episodio iremos contando cosillas que nos vayan pasando y cosas concretas como, por ejemplo, escoger dominios o qué tipo de hosting puedo recomendar yo o qué he usado yo o qué he usado Abel, que también él sabe de ese tema. Y bueno, cosillas que vamos viendo sobre la marcha en nuestros propios side projects, por así llamarlos, o proyectos personales que no llegan ni a side project. Sí, a ver, en el tema del dinero y de lo que comentábamos, lo que es importante es hacer algo que te gusta, que no lo hagas exclusivamente por el beneficio económico que te pueda aportar. Porque si tu única motivación, la única, es el dinero, llegará el día que te cansarás porque te darás cuenta que no estás ganando dinero y que lo vas a dejar. Y al final un side project, lo más importante es la constancia y la persistencia. Si tú no eres constante, si tú no vas haciendo, bueno, vas trabajando, pero a lo mejor no es un trabajo, a lo mejor lo puedes considerar como un hobby o lo que sea, si tú no vas haciendo poco a poco, si no vas siendo constante, al final no vas a llegar a ningún sitio. Entonces, todos soñamos con ser el Zuckerberg de turno, o todos soñamos con ser el youtuber de turno, o el quien sea de turno, pero al final el problema es que oímos solo los casos de éxito, nunca oímos los casos de no éxito, nunca nos cuentan, pues mira, hay 1 millón de personas que lo intentaron y no lo consiguieron, solo oímos el uno que sí que lo consiguió. Entonces, bueno, este podcast te puede servir para escuchar el que no lo consiguió, que podríamos ser nosotros, y también se puede aprender mucho de la gente que lo intenta y que no lo consigue, y gente muy buena, y gente muy capacitada, pero que al final son pocos los que se hacen millonarios, pero son muchos que se ganan un dinerillo extra y quizás no para vivir, quizás tienes que mantener tu trabajo, pero oye, te puedes ganar un sobresueldo, Robert. Sí, a ver, seguramente hay mucha gente que va a escuchar este podcast que ya lo sabe, pero al final puedes tener un side project que, sí, en algún caso muy concreto, sea montes un Facebook y ganes millones, pero en la mayoría de casos te vas a sacar como mucho un sobresueldo. O sea, ya no te llega ni para un sueldo normal, pero sí que te sirve para dedicar poco tiempo y que cada mes te lleguen algunos cientos de euros. Que es que no es, le dedico poco tiempo y me da un ingreso adicional, que es de agradecer. Y si aparte es una cosa que a ti te gusta, que es tu pasión, es tu hobby, no lo sientes como un trabajo. O sea, es de muy agradecer este tipo de proyectos. Porque como decía, a ver, si al final solo lo haces por tema monetario, te acabas cansando, te acabas quemando y lo acabas dejando. Exacto. Entonces, bueno, nuestra idea del podcast es esta. Nosotros pues nos los pasábamos bien compartiendo historietas entre nosotros dos y dijimos, bueno, pues ponemos un micro delante, le damos a la Audacity y lo grabamos y más o menos contamos lo que vamos haciendo. Porque, Robert, ¿a qué te dedicas? Y yo ahora mismo estoy de freelance. Freelance de desarrollo web, concretamente en webs que son Drupal. Perdona que te interrumpa, yo sé que esto en podcast es malísimo interrumpir, pero quizás alguien no sabe lo que es la palabra freelance. Es como un autónomo, pero es más cool decir freelance que decir autónomo. Pero al final, Robert es su empresa. Él es la empresa y la empresa es él. Es una persona que pues se dedica a hacer proyectos para los clientes sin estar contratado como trabajador. Es como un autónomo. Sí, básicamente eso. Entonces, bueno, continúa. Tú eres un freelance de web development, ¿no? Sí, enfocado en una tecnología que se llama Drupal, que es como un WordPress, ¿vale? Es la competencia de WordPress, para que me entendáis. He estado trabajando en agencias como trabajador normal y después me puse como freelance por mi cuenta.
tengo bastantes años de experiencia en tema de creación de webs con esta tecnología en concreto. Últimamente estoy intentando crear más side projects porque me está gustando mucho el mundillo este y ojalá pudiera dejar mi trabajo de freelance para vender solo mis horas a tener side projects que fueran lo máximo escalables posibles. Es una utopía, estaría muy bien tenerlo, no creo que se lo consiga a corto plazo, pero creo que también hay mucha gente que puede que esto, de tengo un trabajo de mierda de 8 horas, ojalá pudiera trabajar media jornada y dedicar mi otra media jornada a hacer un proyecto propio que sea escalable y que a la larga, de aquí a 5 años, me pueda generar más que un sueldo. Ya sea como podcaster, que hay algunos que lo intentan, de youtubers, que hay muchos que empezaron como una gilipollez de quedarse haciendo tonto en YouTube y al final generan más que un sueldo normal de alguien español, que también manda cojones, que al final la gente tiene rabia a los youtubers porque han hecho una cosa de que se pensaba que era imposible, ganar un sueldo haciendo gilipollas delante de la cámara. Sí, pero fíjate, o sea, la mentalidad nuestra, yo me acuerdo hace, no sé, 8 años cuando oían los youtubers tipo el Rubius, tipo Willy Lex, tipo Vegeta, tipo Auronplay, que decíamos, pero esta gente o sea, hace el gilipollas y gana dinero, pero es que luego, al final, el tiempo les ha dado la razón a ellos, que es que al final es un trabajo y se ha demostrado que no es fácil ser youtuber y que al final ellos también le tienen que dedicar horas. Ahora con Twitch, se han puesto todos de Twitch y vemos más o menos cómo es su vida, te das cuenta y dices, hostia, al final le dedican horas, ¿no? A esto también. Sí, que también supongo que tiene una impresión muy alta. Yo que también he grabado 4 vídeos en YouTube, o sea, no soy youtuber porque me siguen 4 personas y mi madre, básicamente, pero los malos comentarios que te pueden dejar supongo que te dan una presión muy alta, sobre todo cuando tienes millones de seguidores, que la gente normal creo que no entiende. O sea, las críticas malas te pueden afectar muy mal, o sea, puede ser muy depresivo todo, creo, ¿vale? A mí no me ha pasado, pues me siguen 4 personas, pero creo que ser influencer tampoco es tan fácil como se plantea. Que la gente piensa, es que no haces nada, haces una foto, un vídeo y ya está, y ganas 1.000 y pico al mes. Hombre, sí, pero tiene un trabajo de edición de fotos, de guión, un trabajo de soporte a tu audiencia, que al final es unas horas que tienes que dedicar a ello. Y hay muchos influencers que no están solos, sino que subcontratan cosas, bueno, a agencias o a otra gente, a freelance, para que le hagan la edición o soporte en redes sociales o lo que sea. Pero la idea inicial es que empezaron casi siempre como un set project, como grabándose de cosas que le gustaban, ya sea de vídeos de música o vídeos haciendo gilipollas o jugando juegos o lo que sea, o grabando un podcast de una temática que fueran no un referente, pero que sí que les gustara mucho y estuvieran bien informados de ese tema. Y empezaron así, mucha gente ha empezado así. Y seguían empezando así. O sea, si estás escuchando esto y es alguien que quiere un podcast o crear un canal de YouTube, o hacerse influencer en Instagram o donde sea, o crear un servicio SaaS, por ejemplo, tú puedes. Al final es dedicarle horas y que te guste. Y ser constante y no abandonarlo. Mucha gente estuvo años sin ganar dinero, sin tener beneficios, pero ellos siguieron constantemente porque les gustaba y al final tuvieron su recompensa. O sea que al final nunca sabes cuándo te puede tocar. Al final, si te gusta, oye, y sabes que hay otra gente que gana dinero de eso, pues continúa porque quizás algún día que te vuelves viral o que vas consiguiendo gente, aunque sea un nicho muy pequeño. Y al final los nichos en el tema de YouTube y el tema de blog y tal, al final los nichos son muy importantes porque al final es mejor tener 1.000 seguidores, por decir algo pequeño, 1.000 seguidores, pero que están muy interesados en lo que tú haces, que tener 10.000 que sea un poco de viral, porque esos 1.000 seguidores quizás luego sí que te pueda aportar beneficio real, que no los 10.000 que simplemente te van a seguir un día porque es que te vienen a hacer el tonto y les gustó un vídeo determinado, pero luego ya ni se acuerdan de ti. Con esto de los nichos hay una cosa que está muy bien tenerla presente, que es que hace unas décadas atrás, bueno, antes de Internet básicamente, te decían de, no, tú en un nicho concreto, sí, pues que si me meto en un nicho, en mi ciudad no hay suficientemente gente en ese nicho para que me dé para vivir de eso, para montar un negocio. Pero gracias a Internet tú puedes montar un nicho y montar un e-commerce que venda, yo qué sé, fundas de cojín con caras de gatos, que quizá habrán 2 personas en cada no sé cuántos habitantes, pero al final si lo vendes en castellano, en inglés, a los americanos, a los chinos y a los alemanes, aunque sea una cosa muy nicho, es muy posible que tengas suficiente número de personas para que te acaben comprando y puedes vivir decentemente de ello. Al final los nichos se están potenciando mucho por el tema de Internet, al final. Y quizás estas personas estarían dispuestas a pagar más de lo que una persona que no estaría dentro de ese nicho. Por ejemplo, un cojín. A mí me vendes un cojín de gato, pues a lo mejor
no te pago casi nada o te pagaría muy poco, pero una persona que estuviera verdaderamente interesada, que fuera, por decirlo de alguna manera, un seguidor fiel de tus productos, pues quizá estaría dispuesta a pagar el doble o el triple de lo que estaría dispuesta a pagar yo. Entonces, luego también el beneficio por venta es mayor que si eres un producto generalizado. Sí, al final, el ejemplo del cojín de gato me acabo de inventar sobre la marcha. Pero una cosa que, por ejemplo, Abel y yo tenemos es que nos metemos camisetas frikis. Y años atrás montaron una tienda de camisetas frikis y de dónde vas flipado. Y ahora hay muchas tiendas online que venden camisetas frikis. Y son más caras que una camiseta normal. Pero porque al final tiene un diseño único y de tus series o tus dibujos o lo que sea que te guste a ti. Y es un mercado que hizo un boom en su época y hay muchísimas de estas tiendas ahora. Yo mismo he comprado unas que me vienen de Inglaterra, me las traen a España a mí. Claro, yo como soy de la cofradía del puño cerrado, yo me las compro cuando hacen la oferta de camisetas al azar, con diseños al azar, por 2 euros o por máximo 4 euros. Entonces, bueno, me toca el diseño que me toca, pero me sale 4 euros la camiseta. Bueno, 4 libras en mi caso. Al final esto, aplicar a un nicho, en un principio puede parecer contraproducente porque tienes menos mercado, pero tu público objetivo lo puede interpretar como que es especialista o que tus productos están enfocados solo a ellos. Con lo cual, al final, mientras tengas, hablando a nivel global en muchos países, mientras tengas un nicho concreto que la gente pueda pagar por ello, porque hay nichos que la gente decide no pagar. O sea, puedes tener un nicho enfocado en niños pequeños y los niños pequeños no pagan. Lo que pagan son los padres. Con lo cual, depende del nicho también. Pero que lo tengas claro, que al final enfocarte en un nicho no es malo. Justamente es lo contrario. En esta época, cuando son nichos de internet, que son escalables, es muy bueno. Otro tema es que te montes en un nicho de montar una tienda física en un pueblo. Ahí la vas a cagar mucho. Porque en tiendas físicas o en cosas que no son escalables en internet, un nicho es justamente lo contrario. Es una cosa muy mala. Porque no tienes suficientemente público en ese pueblo o en esa ciudad. Si tú te acabas convirtiendo la persona a la que voy cuando tengo una duda sobre ese tema, también le sacas beneficio a esto. Por ejemplo, si los otros te ven como el experto de ese tema determinado, pues al final puedes hacer temas de consultoría, temas de cursos online, temas de participar en podcasts o simplemente temas de que puedas vender tu tiempo solucionando problemas a otra gente o vendiendo lo que sea de un producto determinado. Como eres la persona a la que ir, si tú recomiendas un producto determinado, la gente que te sigue te lo va a comprar. Entonces, también te sacas beneficio al hecho de que tú eres el que sabe de ese tema determinado. Si al final, si puedes crear una comunidad que te siguen porque son de tu mismo nicho, seguro que conocéis muchos casos de youtubers que, bueno, empezaron grabándose porque querían, pues lo tenían como hobby, y vieron que tenía una comunidad de unos miles o unos millones de personas, depende de cómo se digan del youtuber, y al final la gente le pedía, ¿y por qué no haces un curso de todo lo que has contado, un curso explicando en más detalle? Y hay muchos youtubers que al final están vendiendo un curso que han grabado ellos mismos, explicando cosas que ya que pagas son cosas premium que no explican de cara al público, por ejemplo. O otros youtubers que han hecho productos de merchandising para que se los compres a ellos. Que al final, bueno, no como digo, el contenido no lo monetizas como tal, o como mucho lo monetizas con anuncios, pero que te pagan relativamente poco, pero puedes generar más dinero con tema de merchandising. Pero al final es tener una comunidad siempre enfocada a tu nicho. Yo he contado ya a lo que me dedico, pero a ver, tú nos contabas a qué te dedicas. No, es que tampoco no le interesa a la gente. Yo es que soy muy aburrido. Yo soy un developer al uso. Yo trabajo, no soy freelance, soy trabajador. Trabajo con integraciones con reconocimiento facial. Nosotros hacemos lo que va alrededor para poder, por ejemplo, abrir la puerta. Yo soy ingeniero de sistemas audiovisuales, según mi certificado de universidad. Como mucha gente que nos está escuchando, va a ser que no me he dedicado a esto. Pues bueno, me he ido por el software development. Como muchos ingenieros de telecos o de sistemas audiovisuales que conozco, que al final pues se han metido de manera intrusa en el mundo del desarrollo. Pero siempre me ha quedado eso ahí de que lo que me gusta es editar vídeo, editar audio y entonces pues eso me dedico. Me trabajo en Inglaterra, llevo aquí 3 años y pico. Estuve 2 años viviendo en el sur de Londres y ahora estoy en Southampton, que es en el sur de Inglaterra. Y aquí estoy bien, pasando frío ahora. A ver, un par de apuntes también que yo no he dicho.
Y yo estudié electrónica y mecánica, que no tiene nada que ver con desarrollo web. Y yo creo que, como has dicho tú, hay mucha gente que se mete en el desarrollo web que no sé cómo han llegado allí, igual que nosotros, pero que no estudiaron eso. O sea, creo que nadie ha estudiado desarrollo web en la universidad para dedicarse a desarrollo web. Al menos es mi opinión. Bueno, volviendo al podcast, Robert, esto es la intro del podcast, para que nos conozcáis un poco, para conocer el podcast. ¿De qué vamos a hablar en este podcast dentro de Side Project? La idea inicial, como he dicho antes, es usar la excusa de los side projects para usarlo como hilo conductor y explicar varios temas. Primero, si puedes hacer un side project sin ser programador, que depende del side project, pero ya te digo yo que aunque sean cosas de web, sí, puedes hacer cosas sin ser programador. Entramos en más detalle en futuros capítulos. En el En próximo. el próximo, básicamente será justamente el próximo. Quedaros al siguiente episodio que lo tenéis ya colgado porque los 2 episodios salen juntos. Continúa, Robert. Pues de esto teníamos tipos de negocio online, por ejemplo, si es venta de productos, tema de membresías, venta de consultorías, por ejemplo, o mentorías, tema de hacer productos tipo crear un libro, por ejemplo, también puedes, varios tipos de negocio que tenemos apuntados. También si se puede vivir de publicidad o no, o si es recomendable únicamente vivir de publicidad o de patrocinios. Esto puede ser interesante para los youtubers, para los podcasters. También temas de, aquí es un poco más de desarrollo web, de temas de frontend o de backend, qué diferencias hay, en qué te tienes que fijar cuando contratas a alguien de frontend o de backend, o cuándo te puede hacer falta uno o el otro. Esto es más que nada para gente que no es técnica y que quiera contratar a alguien que te haga este tipo de trabajo. Exacto, hay que hacer un pequeño aviso que no vamos a explicar cómo desarrollar. Es decir, no vamos a hacer un tutorial de desarrollo web, pero sí que os vamos a explicar ciertos conceptos que pueden parecer un poco técnicos, pero intentando utilizar un lenguaje que lo pueda entender gente que a lo mejor, eso que ha dicho Robert, que quiero contratar una persona que me desarrolle este producto online, pues ¿qué necesito más bien? Una persona que se dedica a hacer el frontend, el backend, que ya explicaremos lo que es. Y entonces, pues que no os asustéis, que si en algún momento os decimos palabrotas de este tipo, que es más que nada porque las vamos a explicar de una manera más generalizada. El tema es escoger un dominio y las reglas no escritas de cosas que están mal para escoger nombres de dominios. El dominio es eso de bla 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 bla.com, o sea, la dirección de la web a la que tú entras. Por ejemplo, google.com, esto es un dominio. Sí, no, o sea, también, sí, es eso, pero es que aparte del .com se están poniendo de moda otras extensiones de dominio como son los .tech, .travel, cosas de estas. O .ninja también existen. Y contaremos si vale la pena meterse en este tipo de extensiones de dominio. Bueno, también hablando de temas de dominios expirados, cómo los puedes usar para intentar mejorar el SEO, alguna táctica Black SEO que he usado yo también, para que no las hagas tú. El SEO, Robert. Vale. O sea, aquí, como veis, Abel me está cortando cuando ve que me pongo técnico y la gente normal no me entiende. Cuando hablo lenguaje programador, que de cara al cliente, el cliente me mira con cara rara de ¿qué me estás contando? ¿Vale? Pues aquí es cuando Abel me interrumpe y me dice, Yo soy más normal, no soy tan técnico, y entonces, bueno, Robert, ¿qué es el SEO? Vale, a ver, el SEO es optimización de motores de búsqueda. Bueno, en su traducción son las siglas de Search Engine Optimization, pero... Vale, pero es que Robert, no puedes explicar una cosa dando aún más conceptos que también son complicados. Motores de búsqueda. Google es el motor de búsqueda por excelencia. Es decir, optimizar cómo Google te conoce y cómo Google te muestra a la gente, ¿no? Exacto, o sea, el 90% de casos es Google, básicamente. Así que sí. Sí. Punto para ver. Correcto. O sea, el SEO es importante para estar bien posicionado, es decir, que estés en una posición alta cuando alguien consulta algo de lo que tú te dedicas en tu negocio online, por ejemplo. Si al final lo que quieres es intentar no pagar publicidad, porque la publicidad vale un dinero, y si tienes un buen SEO, saldrás en la primera página para unas palabras clave, o sea, cuando alguien escribe algo, para salir en la primera página de Google. Y evitar así tener un gasto mensual en pagar publicidad para que la gente entre en tu web y te encuentren. Pues hablaremos tácticas de estas de buen SEO. Claro, porque entendemos que la gente hoy en día no va a la página 3, Ni ni a a la la 2. página 4, ni a A la la página 2, 5. creo que, ¿cómo era la estadística? Creo que un 15 o un 10% de la gente va a la página 2, pero solo los primeros resultados. O sea, la gran mayoría se queda en la página 1. Y si no estás en la página 1, es que estás muerto.
Y seguro que son desarrolladores porque la respuesta no le salía en las primeras y dicen, no, este es el error, pero no es el mío. Claro, a ver, Tengo que mirar más. yo falseo Seguro que estadísticas en el sentido de que yo a Google lo puedes configurar para que no te muestre de 10 en 10, sino que te muestre de 50 en 50 o de 100 en 100. Yo tengo de 100 en 100. Con lo cual, yo soy de los que falsean estadísticas porque soy de los pocos que sí, que están viendo 10 páginas a la vez. Porque tengo 100 resultados de golpe cuando busco en Google. Así que la estadística también... Claro, entonces tú, cuando vas a la página 2, vas a la 100 y... Claro, sí. Pero entiendo de que cuando se usan estadísticas de, no, es que el 10% de la gente llega a la página 2. Puede ser que ese 10% sea gente que se dedica a un mundillo de temas online y tiene configurado de que sí, que ve el resultado 20, 40 y 30 porque está allí puesto en la configuración. Pero la gente normal no pasa de la primera página. Y si no lo encuentra, cambia las palabras de búsqueda y hace otra búsqueda distinta. No va pasando de página en página en Google. Al menos la mayoría de gente no hace eso. Y de esto va al SEO, de optimizar para que tus webs, o sea, distintas páginas de tu web se posicionen para distintas palabras clave en las primeras posiciones o en las posiciones más altas que tú puedas llegar. Otros temas a tratar sean temas de hosting. En nuestro caso, tanto Abel como yo gestionamos servidores. Yo soy más de Linode, de Digital o empresas de estas más pequeñas o de Google Cloud, y Abel tiene varios en Amazon Web Service. Y bueno, haremos... Porque el hosting sirve la web para esté disponible en Internet. Es el alojamiento de la web. Sin eso, tu web no es visible en ningún lado. Exacto. Es donde se guarda tu web. Haremos algunos episodios, o uno, si nos da el tiempo, de distintos tipos de hosting, compartidos, dedicados, ventajas o desventajas y cómo nos lo montamos nosotros. Yo, por ejemplo, estoy con Docker y ventajas y desventajas de usar este tipo de tecnologías. Otros episodios pueden hablar solo únicamente del e-commerce, temas de pasarelas de pago, si vale la pena usar un software únicamente de e-commerce, como puede ser un PrestaShop o un Magento o un Drupal e-commerce o temas de estos, o usar herramientas de terceros. E-commerce es un comercio electrónico. Ahí viene e-commerce, comercio online. Vale, pues comercio electrónico. Bueno, haremos episodios hablando de comercio electrónico, de temas de gestión de, a ver, como digo, de productos digitales, de productos físicos, lo que son membresías, cómo se pueden gestionar, lo que no es bien comercio electrónico, que es un dropshipping, o lo que puede ser, por ejemplo, webs de afiliación, que tampoco es un comercio electrónico, aunque hay gente que no es del mundo online, que las confunde y acaba comprando desde allí, con lo cual te llevas una comisión. Vale, también dijimos de lo que es el contrario del SEO, ¿vale? De lo que hemos comentado antes de optimización de motores de búsqueda, está el SEM, que es básicamente pagar por anuncios. Que si no sales en la primera página de Google, tú pagas para salir allí. Que hay gente que, la mayoría de gente lo quiere evitar, que no pagar para salir en primera página, pero en determinados casos tienes que pagar, sea en Google o sea en Facebook o en otros sitios, para que salgan tus anuncios. Y también hablaremos de algunas tácticas de qué es mejor en qué caso, dónde meter el anuncio. O sea, no es siempre lo mejor meterlo en Google o meterlo solo en Facebook. O meterlo 50-50, depende de la estrategia de tu negocio. También hablaremos en otros episodios del tema de lo que son deploys, que eso sí que es una palabrota, como diría Abel. Es cómo hacer los pases de tu código. Implementaciones, sí. ¿Y qué es una implementación? A ver, ¿cómo se lo cuentas tú a alguien que no sabe del tema? Tienes un código que es lo que es la web, entonces pues tú lo que haces es hacer una serie de tareas para que la web sea funcional. La web o la aplicación o lo que sea funcional para que funcione. Pero al final es pues llevarla a la vida real. Es decir, tú tienes la web en tu ordenador y entonces pues haces una serie de cosas para que luego esté funcionando en internet y que la gente pueda acceder. Y entonces, pues bueno, esto es un deploy, básicamente. Sí, y cómo vas cambiando de staging. O sea, lo tienes en tu local, lo tienes después en desarrollo, en preproducción y finalmente en producción. Estas son las etapas. Que pueden haber muchas etapas y entonces pues iremos etapa por etapa para que la gente lo pueda tener en cuenta. Seas programador o no, porque quizás te interesa, pues si un día acabas teniendo una empresa, que sepas que bueno, que todo esto se hace. Yo creo que es más interesante el punto de vista de no programador, para que la gente que no sabe del tema al menos no se la cuelen cuando contrate a una agencia o un freelance que se lo implemente. Y si el freelance o agencia no le dice esto lo vamos a hacer de esta forma, tú le digas, pues que yo he oído que se tiene que hacer de esta forma porque tenemos estos problemas si no lo hacemos así. Es básicamente para que tengas estos conocimientos básicos de las buenas prácticas cuando tienes tiendas online, por ejemplo, o cuando tienes un blog que vayan un poco una de la otra. O que si alguien te dice, necesitamos esto, esto y esto, que no te asustes. Porque a lo mejor piensas, hostia, tantas cosas necesitan, tantos servidores necesitan, tantas horas para esto necesitan, pues quizás sí.
Quizás sí que lo necesitan, que no te asustes. Sí, en la mayoría de casos sí se necesitan, aunque muchos clientes no lo entienden. Aquí, bueno, temas de soporte, que aquí podríamos hablar más tú que yo, seguramente, para temas de soporte de clientes. Temas de trabajo en remoto y ser productivo en casa, que tienes más experiencia tú que yo en temas de remotismo, aunque los dos trabajamos en remoto actualmente. Bueno, nosotros dos y seguramente media audiencia también, porque con el tema del COVID está mucha gente en casa. Yo llevo trabajando en remoto O 3 sea, años. 3 años sin salir de casa, ¿eh? Es un ermitaño ahí en una cueva. Y yo creo que hay cosillas interesantes a comentar este tema, de productividad y, bueno. Es decir, la idea es que vamos a ir hablando de cómo van nuestros side projects y en paralelo ir explicando conceptos, dando herramientas para que o tú puedas llevar a cabo tu side project o tengas conocimientos por si algún día te diera por llevarlo a cabo o si lo estás llevando a cabo. Sí, al final también va a servir como una forma de tener de alguna forma toda la información de nuestros side projects recogida, documentada, por así decirlo. Y bueno, si la cagamos, que seguramente la cagaremos en más de un punto, que vosotros como audiencia lo veáis y digáis, ah, mira, esta gente lo ha hecho así, lo ha hecho mal, vale, no sigamos este camino. Cuando tengamos que hacer nuestro propio side project lo haremos por el camino totalmente opuesto porque hemos visto de que lo han hecho mal aquí. O lo han hecho bien, copiémosles, hagamos lo mismo. Yo creo que ya lo hemos dicho todo, más o Sí, menos. creo que nos dejamos de una cosa importante que es las distintas secciones de la web, cómo van a ir, la web, el podcast, perdón, cómo van a ir. Primero haremos una pequeña introducción de lo que va a ir cada episodio, después haremos como una especie de chit-chat, que básicamente es bueno, lo que nos ha pasado durante esa semana, explicar un poco nuestra vida de cosas malas o buenas o recomendaciones que hemos encontrado, o qué cosas hemos descubierto. He descubierto que, yo qué sé, haciendo este shortcut o haciendo no sé qué herramienta, utilizando Photoshop o no sé qué, me ahorro tanto tiempo o hago no sé qué cosa. Bueno, recomendaciones que descubramos en esa semana. Después tenemos temas de lo que, bueno, el tema inicial de ese episodio. O sea, si en este episodio vamos a hablar, El tema si principal. vamos a hablar sobre SEO o SEM o lo que sea, lo que va a ocupar la mayor parte del tiempo es ese tema principal. Y finalmente las conclusiones para que la gente no técnica diga, ah, vale, pues me sale cuenta de esta forma o de la otra, o no. O sea, un mixto depende de cada caso en concreto. Y también que quizás tengamos entrevistas algún día para conocer cómo otras personas han llevado a cabo su side project y que bueno, que si tú nos estás escuchando y tienes un side project o has estado trabajando en un side project, ya sea un caso de éxito o un caso de, bueno, ahí está, he aprendido, he hecho cosas, quizás no he ganado dinero, pues también nos interesa escucharte. Entonces, pues, si quieres contar tu historia, por favor, ves a webificando.com, vas a contacto y nos contactas porque estaremos encantados de traerte y escuchar tu historia. ¿No, Sí, Robert? y también si hay gente que tiene preguntas de cosas que aquí no comentamos o no hemos tenido en cuenta para comentar porque yo que sé, hemos pensado que era muy básico o era muy avanzado, pues contáctanos desde la web y si creemos que es interesante lo vamos a meter en un episodio del podcast y si creemos que no hace falta meterlo, sí. Y si no está suficientemente... No da para hacer un episodio entero, pues directamente te contestamos vía mail en un caso y ya está. Pero que también estamos abiertos a esto, a ideas o preguntas varias de audiencia que tengáis vosotros, pues aquí nos contactáis sin ningún problema. Nos continuamos escuchando ahora porque este sale junto con el siguiente episodio que ya lo tienes, que vamos a explicar si se puede hacer una web sin programador, así que no te lo pierdas. Pues nada, gente, hasta la próxima semana. Esto ha sido Webificando, el podcast de Side Projects. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.